utilizado como área donadora. Debemos tener en cuenta siempre su tamaño, forma y grosor del tejido donador y la localización del paquete vasculonervioso para no tener alguna complicación. En primer lugar, lo que debemos hacer es recordar anatomía. A nivel del paladar vamos a tener nuestra papila incisiva que nos va a dar idea de la localización de la arteria nasopalatina y de la arteria palatina anterior para no lesionar esos vasos cuando tomemos el injerto de esa zona. Vamos a tener en cuenta también la altura o la profundidad del paladar para ver la localización de los vasos que pasan por ese nivel y ver el grosor de tejido conectivo que vamos a utilizar en nuestro injerto. Generalmente vamos a tener una altura desde 7 milímetros hasta los 17 milímetros en profundidad del paladar. El más común que encontramos es el de 12 milímetros y es el que mayor facilidad de trabajo nos va a dar siempre en cualquier cirugía a nivel del paladar. Siempre para cualquier cirugía, lo primero que vamos a tener es un estudio clínico del paciente y los modelos de estudio del paciente para determinar, en primer lugar, la calidad, cantidad y la técnica que iremos a seguir en cada cirugía. En los modelos incluso podemos graficar la distancia o el tamaño del tejido que vamos a disponer. El injerto de tejido conectivo tiene unas ciertas indicaciones y especialmente la vamos a utilizar para el recubrimiento de raíces expuestas en caso de recesiones clase 1, clase 2 o clase 3. Siempre debemos recordar que la clase 1 y la clase 2 son la de mejor pronóstico. Otra de las indicaciones es cuando queremos engrosar la encía por estética o para no tener tantas complicaciones cuando hacen movimientos ortodóncicos. Estará contraindicado cuando el paladar es muy estrecho y cuando el tejido palatino es delgado. Hablamos de tejido palatino delgado cuando es menos de 3 milímetros. El injerto de tejido conectivo, tenemos 3 zonas que podemos obtenerla: del paladar, de reborde edéntulo y de la tuberosidad. Pero siempre a nivel del paladar es la mayor cantidad que podemos obtener, no así tanto en el reborde edéntulo ni tuberosidad. Una vez que hemos analizado a nuestro paciente, hemos pedido u observado los análisis clínicos que previamente le hayamos pedido, le hemos hecho su historia clínica completa para determinar que no haya ninguna enfermedad sistémica que pueda ser portador el paciente o cualquier enfermedad tipo diabetes, digamos, pero tiene que estar controlado.
Entonces proseguiremos con el acto quirúrgico. En esta oportunidad el tejido conectivo la técnica de tejido conectivo que vamos a obtener es la técnica de Zabalegui. Lo primero que haremos es, como cualquier injerto, vamos a tener dos zonas quirúrgicas. Primero la zona receptora y luego la zona dadora. Y como cualquier técnica de injerto, vamos a preparar en primer lugar la zona receptora. Y comenzamos nuestro procedimiento quirúrgico. Como paso 1 tendremos la incisión intracircular, incluyendo base de las papilas, siempre con nuestra hoja 15C. Seguiremos con el decolado a espesor parcial hasta la unión mucogingival de todas las recesiones o de todos los dientes que tienen recesión. Luego vamos a comprobar el decolado del colgajo, o sea, la soltura tiene que estar totalmente desprendido, sin desprender papilas. Una vez que hemos decolado toda nuestra área quirúrgica, vamos a tomar las medidas o el famoso patrón que llamamos en cirugía. Una vez que hemos tomado el patrón, nos iremos a la zona donante. La zona indicada para cualquier tipo de injerto a nivel del paladar es desde distal de canino hasta mesial de la raíz palatina de la primera molar. Máximo podemos extendernos hasta distal de la primera molar para no producir tanto sangrado. Si fuera necesario obtener más tejido, podríamos irnos al lado contralateral. O sea, si trabajamos al lado izquierdo y nos falta, podemos irnos a la zona derecha. En la zona dadora vamos a colocar el patrón y realizaremos la primera incisión a espesor parcial con bisel interno y con nuestra hoja 15C. Inmediatamente hacemos el decolado a espesor parcial hasta alcanzar el largo y ancho del injerto, o sea, del patrón. Después que hemos decolado todo el tamaño del patrón, inmediatamente nos iremos a hacer la incisión a espesor total donde fue la primera incisión. Después que hemos hecho la incisión a espesor total a la altura de la primera incisión, haremos el decolado a espesor total de todo el tejido conectivo que vamos a usar para nuestro injerto. Este decolado lo vamos a hacer con una legra, y la legra que podemos utilizar es la legra Pritchard G24. Una vez que hemos decolado todo el espesor de tamaño de nuestro injerto, haremos las incisiones verticales a mesial, a distal y en horizontal en el fondo del injerto para su total desprendimiento. Una vez que hemos desprendido el injerto, lo retiramos, lo ponemos sobre una gasa húmeda y eliminaremos el exceso de tejido adiposo, dando una uniformidad en el grosor a nuestro injerto. Una vez que tenemos nuestro injerto del tamaño ideal y el grosor ideal, ubicaremos el injerto en nuestra zona receptora. Colocaremos luego la sutura.
Para nuestra sutura vamos a ingresar con el hilo desde la zona anterior por debajo de nuestras papilas. Cogeremos el injerto y regresamos con nuestro hilo por debajo, de posterior a anterior, por el túnel que hemos realizado al hacer nuestro decolado a espesor parcial. Inmediatamente empezamos a traccionar nuestro injerto muy suavemente, ayudándonos con instrumentos romos o con nuestra sonda periodontal, sin tratar de perforar nuestro injerto. Eso lo vamos a ver ahora en nuestra práctica clínica. En primer lugar, antes de hacer nuestra cirugía, debemos tener nuestro instrumental quirúrgico completo. Debemos recordar también que para hacer nuestra cirugía periodontal, los instrumentos han de ser delgados. No vamos a poder hacer con nuestras legras comunes que hacemos cirugía, por ejemplo, para terceras molares. Nuestros instrumentos para periodoncias son delicados, delgados y específicos. Inmediatamente nos vamos a nuestra práctica clínica. Cabe indicarles para todos nuestros oyentes que esta técnica y muchas de las técnicas que utilizamos en periodoncia lo dictamos en nuestro curso de cirugía periodontal avanzada aquí en el COP, y hay diferentes horarios que ustedes pueden matricularse y aprender todas las técnicas que ustedes deseen para poder aplicar en la práctica clínica. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestra cirugía en las cabecitas de cerdo que normalmente usamos en nuestras prácticas para nuestro entrenamiento. En primer lugar, con nuestra sonda periodontal vamos a medir el largo y el ancho de nuestras recesiones en las piezas. Cabe señalar que esta técnica, la técnica de Savalley o tunelización, está indicada para recesiones múltiples. Una vez que hemos sondeado, tomamos el tamaño del largo que vamos a lograr cubrir con nuestro injerto. Iniciaremos haciendo la incisión intracircular y el decolado a espesor parcial desde mesial hasta distal de todas las zonas afectadas. Una vez que hemos decolado a espesor parcial toda nuestra área afectada, procederemos a tomar el tamaño de nuestro patrón. Antes de tomar el tamaño de nuestro patrón, nos debemos asegurar que el colgajo esté totalmente suelto para poder entrar debajo del túnel con nuestro injerto. Estamos tomando aquí el tamaño de nuestra recesión o el tamaño del injerto que vamos a necesitar para cubrir estas recesiones. Con este patrón que hemos tomado hacia vestibular, nos vamos hacia palatino. Marcamos con nuestra sonda y con nuestro bisturí, hoja 15, comenzamos a hacer nuestra primera incisión. La primera incisión, recuerden que es a 2 milímetros del margen gingival y
a espesor parcial y siempre inclinado a 45 grados. Hacemos entonces nuestra incisión a espesor parcial para iniciar nuestro decolado. Recuerden también que el decolado es a espesor parcial, siempre ayudados por nuestra pinza Adson y nuestro bisturí con hoja 15. Y procedemos a hacer todo el decolado hasta el tamaño del patrón que hemos tomado. Seguimos haciendo el decolado espesor parcial lo más profundo para poder hacer nuestras incisiones a espesor total para desprender nuestro injerto. Seguimos decolando. Una vez que hemos decolado totalmente nuestro epitelio, vamos a proceder a hacer nuestra incisión a espesor total donde fue la primera incisión. Una vez que hemos hecho nuestra incisión a espesor total, hacemos el decolado a espesor total de todo el tamaño del injerto y procedemos a hacer nuestras incisiones a mesial y a distal en el fondo del injerto para poder desprenderlo. Observen, siempre debemos ayudarnos con nuestra pinza. Afortunadamente, cuando trabajamos en las cabecitas del chanchito, no sangra como en el paciente, pero en el paciente tenemos que hacerlo una vez que hemos tenido un cierto entrenamiento para poder proseguir y no maltratar a nuestro paciente. Entonces, una vez que hemos terminado el decolado, cortado a mesial y a distal y el fondo, sacamos nuestro injerto, adelgazamos todo el tejido adiposo que hemos sacado en demasía, lo adelgazamos, lo uniformizamos para poder llevarlo a nuestra zona receptora. Llevamos nuestro injerto a la zona receptora, siempre pasando el hilo desde anterior primero hasta el lado posterior. Cogemos nuestro injerto, regresamos por donde hemos ido y comenzamos a posicionar nuestro injerto a nivel de las recesiones. Observen que ha pasado todo por debajo de las papilas y no han sido desprendidas nuestras papilas. Una vez que hemos pasado nuestro injerto por debajo del túnel, haremos los puntos para fijar nuestro injerto. Primero a mesial, luego a distal y luego vamos a poner nuestros puntos de contención o de fijación de nuestro injerto en cada pieza. Observen esa X, ingresamos el hilo por el punto de contacto, cogemos periósteo abajo, cruzamos y anudamos hacia distal. Y cada diente tiene ese punto de contención que es una X para sujetar nuestro injerto en la posición y evitar que se meta debajo del colgajo que hemos decolado. Observen, tenemos aquí, van 2 puntos y estamos iniciando el tercer punto de contención para sujetar a nuestro injerto. Ya está completo los 3 puntos de contención y tenemos nuestros puntos a mesial y a distal para asegurar la posición de nuestro injerto. Y ahora vamos a observar los casos clínicos que normalmente podemos tratar en nuestro consultorio en los pacientes que se nos pueden presentar. Tenemos aquí una recesión clase 1 de Miller y lo primero que debemos hacer para corregir
o hacer un injerto, tener nuestra superficie radicular limpia. Puede ser con curetas y raspadores o con fresas multilaminadas, pero de modo que tenemos que tenerlo limpio para que el tejido pueda volverse a insertar a nivel del cemento. Si observan, las líneas pintadas de azul es todo lo que vamos a decolar. Este decolado tiene que llegar hasta mucosa alveolar. Eso nos va a permitir la soltura del tejido para poder introducir nuestro injerto. Si no hemos decolado bien, no vamos a poder ingresar nuestro injerto debajo de ese túnel. Entonces, tenemos que asegurarnos que esté bien decolado hasta la mucosa alveolar y estar totalmente suelto sin desprender papila. Observen, no hay desprendimiento de papila, está totalmente decolado. Así aseguramos la vascularidad de nuestro injerto. Observen, no se ha desprendido el vértice de la papila, solo tenemos desprendido base hasta el nivel de unión cemento-esmalte. Nos aseguramos midiendo el tamaño y la profundidad que vamos a introducir nuestro injerto. Una vez que hemos preparado nuestra zona receptora, nos iremos, como les dije anteriormente, hacia el paladar, que va a ser nuestra zona dadora. Haremos todo el procedimiento, primero nuestra incisión y decolado espesor parcial para liberar todo el epitelio. Luego haremos nuestra incisión a espesor total y decolaremos con nuestra legra todo el tejido conectivo. Haremos nuestra incisión a mesial, a distal y al fondo para lograr desprender todo nuestro injerto y llevarlo hasta nuestra zona receptora. Previamente nos vamos a asegurar que el tamaño sea el adecuado y el grosor sea uniforme. Si el tamaño fuera un poco deficiente, podemos alargarlo haciendo unos cortes longitudinales para estirar nuestro injerto y cubrir toda nuestra recesión. Pero si vemos que es demasiado pequeño, como les dije, podemos irnos al otro lado y tomar otro injerto para completar todo nuestro tratamiento. Eliminamos todo el tejido adiposo excedente que podamos haber sacado y colocamos. Como les dije, el hilo va de anterior hacia posterior para sujetar el injerto, pasando por debajo de las papilas por el túnel que hemos creado. Una vez que hemos cogido nuestro injerto, lo introducimos desde distal hacia mesial, siempre traccionando lentamente para no rasgar nuestro injerto. Nos podemos ayudar a empujar con la legra o con nuestra sonda, ayudado por una pinza muy delicadamente. Observen cómo estamos jalando muy delicadamente para no desprender nuestra papila. Lo tenemos ubicado el injerto
y con la pinza nos podemos ayudar para lograr cubrir las recesiones y hacerle luego los puntos. Una vez que hemos ubicado nuestro injerto, siempre vamos a hacer una presión de 5 minutos para eliminar todos los espacios muertos que haya quedado en nuestra zona quirúrgica y dejar bien adaptado nuestro tejido conectivo al periósteo y al tejido blando que está encima. Observen, una vez que hemos ubicado nuestro injerto en cada recesión para tratar de cubrirlo, recién podemos irnos a suturar nuestra zona dadora. Cualquier pregunta, cualquier duda, no se olviden, pueden hacerlo a través de la página web o a través del correo electrónico. Observemos, este es el posoperatorio a los 30 días. Ya no tenemos la recesión que teníamos al inicio. En la diapositiva de abajo verán a los 4 meses. El color es el mismo de la encía. Hay una buena mimetización y eso es lo favorable de cuando hacemos un injerto de tejido conectivo. Vamos a tener el mismo tono de encía del inicio. No va a haber mayor cambio. Y vamos a tener un resultado predecible en todas nuestras recesiones que tratamos de cubrir. Vamos a ver un caso 2. Tenemos nuestra recesión amplia. Comenzaremos. Antes de continuar, me envían una pregunta y vamos a contestarla. Dice: doctora, ¿y si la encía no aumenta, tengo que volver a hacer la técnica o qué podría hacer? En el caso de que no logramos el aumento de la encía, que es muy raro, es porque nuestra técnica ha fallado o tendríamos que ver en qué nos hemos equivocado. Generalmente siempre obtenemos un buen resultado. Si es que en nuestra primera cirugía no hemos obtenido el recubrimiento que hemos querido hacer, podemos hacer un avance coronal, que será motivo de otra exposición, que también puede ser, en este caso sería una cirugía de 2 pasos, digamos, ¿no? Primero hacemos un engrosamiento y lo dejamos a nivel apical y luego hacemos un avance coronal. También me preguntan si es que el injerto se cae, ¿a qué se puede deber? Un injerto de este tipo no se puede caer. Lo que sí puede suceder es que puede necrosarse porque ha habido mucha manipulación de los tejidos y hemos dejado, digamos, sin nutrición. Eso sí puede suceder, pero normalmente no se va a caer, se va a necrosar parte del tejido conectivo que hayamos puesto, pero siempre vamos a tener un ligero, digamos, cubrimiento radicular que posteriormente, después, en una segunda cirugía, podemos corregir y obtener un recubrimiento total. Bueno, si siguen las preguntas, solo
comuníquense con TVCOP a www.tvcop.org.pe o al correo electrónico prensa.tvcop@gmail.com o a Facebook www.facebook.com/tvcopnoticias o a mi correo edicuadrado@hotmail.com y gustosamente les enviaré la respuesta. Continuando, tenemos el segundo caso. Tenemos recesiones múltiples desde canino hasta premolar y procederemos en nuestra misma técnica. Haremos nuestra incisión intrasurcular, nuestro decolado a espesor total hasta la unión de la mucosa alveolar, de modo que todo nuestro tejido esté totalmente suelto para poder introducir nuestro injerto desde distal hasta mesial. No olvidemos que este tipo de decolado a espesor parcial nos asegura que nuestros vasos se mantienen para que nuestro injerto pegue. Y con la presión digital de 5 minutos que vamos a tener al final, nos aseguraremos de dejarlo en contacto el periósteo con el tejido blando, más el punto de contención o de sutura de nuestro injerto. No vamos a permitir que se nos necrose y nuestra cirugía ha de ser exitosa. Entonces, una vez que hemos hecho nuestro decolado a espesor total, a espesor parcial de toda nuestra zona receptora, nos iremos a nuestra zona dadora para obtener nuestro injerto. Y tenemos otra pregunta. Dice: después del injerto, ¿aplico cemento quirúrgico o la sutura es suficiente? Antiguamente se colocaba un apósito quirúrgico, pero ahora dice la literatura que no hay necesidad de poner ningún apósito quirúrgico, tan solo con la sutura es más que suficiente. Seguimos con nuestro caso. Entonces nos vamos a nuestro paladar con nuestro patrón para sacar la medida exacta del tejido conectivo que iremos a colocar en nuestra zona receptora. Obtenemos nuestro tejido del paladar. Por si acaso lo ponemos por encima para ver si hemos sacado del tamaño ideal, y estamos comprobando que así es. Entonces nos vamos hacia nuestra zona receptora y colocamos nuestro injerto. Una de las cosas que podemos hacer para evitar estar demorándonos en suturar el paladar es colocar una placa de Hawley, que previamente lo hemos hecho en un modelo de estudio o de trabajo, hemos preparado esta placa de Hawley, que la hemos probado incluso a nuestro paciente antes de empezar la cirugía, para asegurarnos que esté totalmente adaptada y evitar el tiempo que nos vamos a demorar en suturar el paladar. Al colocar la placa de Hawley nos evitamos todo ese tiempo y evitamos el sangrado y la incomodidad del paciente. Entonces nos vamos a colocar nuestro injerto, empujando cuidadosamente, tratando de no desprender nuestras papilas. Colocaremos nuestros puntos de contención de las suturas y observaremos, por ejemplo, a la semana cómo está el resultado y el cubrimiento de las raíces expuestas que hemos tenido.
ya no se observan. Entonces, estéticamente, el paciente se verá mucho mejor. En el paladar, observemos en la diapositiva, a la semana de la intervención, y en la parte baja, a las 4 semanas, el cubrimiento de nuestras recesiones, y no hemos tenido ningún problema. En este caso, por ejemplo, vamos a ver una recesión clase 2 de Miller del incisivo lateral. Igual haremos nuestra técnica de tunelización, posicionaremos nuestro injerto, lo suturaremos y observemos cómo logramos cubrir nuestra recesión. Este es el seguimiento de la zona tratada después de un año. Y observen la parte baja, que es el prequirúrgico, y la parte superior es el postquirúrgico. El cubrimiento radicular ha sido todo un éxito. Lógicamente que al paciente se le ha de advertir las molestias que ha de tener después de la cirugía, pero todo ha de ser controlado con sus medicamentos. Nos vamos a ver entonces un caso 3. En este caso es una recesión clase 3 de Miller. ¿Por qué? Porque ya hay pérdida del hueso interproximal. No nos olvidemos siempre de, antes de hacer la cirugía, siempre debemos tener el diagnóstico exacto del tipo de recesión que vamos a cubrir, y debemos haberle tomado también sus radiografías periapicales para no tener un problema posterior. Antes de iniciar, vamos a responder una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar la molestia en el paladar? Normalmente la molestia en el paladar dura de 10 a 15 días, pero si logramos ponerle la placa palatina, el paciente va a estar muy cómodo, no va a tener el sangrado, y sobre todo recuerden que la placa va a quedarse una semana hasta que venga su paciente al consultorio, y ustedes mismos lo van a quitar, lo van a lavar y van a observar cómo es que está cicatrizando esa zona del paladar. Si no hay sangrado, de repente ya no va a haber necesidad de ponerle la placa, pero normalmente sugerimos que la placa se quede por 15 días. Y el paciente va a comer y va a higienizarse la parte del que no ha habido cirugía, pero nuestra zona quirúrgica no puede cepillarse hasta después de 3 semanas todavía, ¿no? Cuando empezará a utilizar los cepillos blandos. Entonces vamos a ver nuestro caso quirúrgico de clase 3 de Miller a nivel de central, lateral y canino. En este caso podemos utilizar, después de hacer el raspaje y alisado radicular, podemos ponerle tetraciclina y asegurarnos que esté totalmente limpio la zona donde vamos a tratar. Y siguiendo todos los pasos que hemos explicado desde el inicio, siempre asegurándonos que el colgajo esté totalmente sin tensión, el decolado ha sido a espesor parcial y tenemos el suficiente espacio para colocar nuestro injerto debajo del túnel. Nos iremos, como cualquier cirugía de 2 zonas quirúrgicas, nos vamos al paladar y haremos la incisión paralela a 2 milímetros del margen gingival para obtener nuestro injerto. Obtenemos nuestro injerto del paladar con bastante cuidado.
y nuestro paciente siempre va a sangrar. Así que no nos vamos a asustar y seguimos nuestra técnica quirúrgica. Sacamos nuestro injerto del paladar, lo medimos, lo adelgazamos si hay necesidad y nos iremos a colocar en nuestra zona receptora. Si tenemos el suficiente tiempo, podemos darnos el lujo de suturar el paladar. Nos vamos con nuestro injerto hacia nuestra zona receptora, ingresamos de mesial a distal el hilo, cogemos el injerto, regresamos el hilo de distal a mesial y empujando cuidadosamente vamos ubicando nuestro injerto. No olviden que el tipo de sutura que el del hilo de sutura que vamos a utilizar es un poliglicólico para evitar la acumulación de placa bacteriana. Entonces ubicamos nuestro injerto, colocamos nuestros puntos para contención de nuestro injerto en cada recesión y observaremos a los 7 días que nos visita nuestro paciente cómo está el resultado de nuestro injerto. Y observen a los 30 días cómo se observa, ya no hay recesión y nuestro paciente estará contento. Si comparamos el resultado final con el inicial, observaremos la diferencia. Protegeremos nuestro lecho donante para que nuestro paciente no se sienta incómodo. El proceso de cicatrización total es de las 2 a las 4 semanas. A veces hemos tenido que nuestro paciente a la segunda semana comienza a sangrar en nuestra zona dadora porque el paciente se comienza a cepillar y como los vasos están en formación, en regeneración, lo lastiman y comienza a sangrar. Por eso es ideal colocar una placa Holey que debemos elaborarlo previamente y como les dije al inicio, hay que probarlo antes de empezar nuestra cirugía. Si hay que acomodarlo o arreglar, se hace antes de poner la anestesia incluso. ¿Cómo lograremos la prevención de complicaciones y fracasos en cualquier tipo de cirugía periodontal o cualquier tipo de cirugía que pueda suceder en boca? En primer lugar, el profesional debe estar entrenado y aprovechen que en el colegio odontológico se dicta todas las especialidades para que ustedes estén completamente entrenados y puedan realizar cualquier tipo de cirugía en boca en sus consultorios. Otra de las cosas que debemos también es tener en cuenta y conocer muy bien la anatomía de la zona quirúrgica donde vamos a trabajar. Siempre debemos respetar nuestros límites anatómicos. Debemos conocer desde el principio hasta el final la técnica quirúrgica que vamos a utilizar y siempre debemos tener también el equipo necesario para tener o atender cualquier emergencia y evitar complicaciones mayores. Vamos a hacer lo primero, nuestra incisión a espesor parcial de nuestra zona receptora, siempre de mesial a distal o al revés, pero de modo que comprendemos toda nuestra zona
a trabajar.